Bueno, hoy vamos a repasar las dos técnicas que buscan establecer relaciones o asociaciones entre variables cuando están en el nivel cuantitativo. Ojo, la semana anterior o a las semanas anteriores trabajamos la tabla de 2×2 que nos permite determinar relaciones entre dos o más variables, pero cuando están en nivel cualitativo. Esa es la principal diferencia. ¿Cuáles son entonces las técnicas para explorar las relaciones entre dos o más variables en el nivel cuantitativo? Pues son correlación primero y regresión después. Por ejemplo, unas técnicas de correlación se pueden utilizar cuando uno quiere ver si hay alguna relación entre el Producto Nacional Bruto y la esperanza de vida. El Producto Nacional Bruto se puede medir en términos de económicos, de plata, de pesos o de dólares, y la esperanza de vida se puede medir en términos de años. Esas dos variables entonces se pueden medir a nivel cuantitativo y aplica entonces la técnica de correlación para establecer si existe o no relación o asociación entre las dos. Por ahí habíamos visto en alguna tabla hace unas 3 o 4 semanas en donde se veían algunos países y la evolución de la esperanza de vida, y entonces algunos de ustedes hicieron el análisis en el sentido de que los países ricos tienden a tener una mayor esperanza de vida y los países pobres lo contrario. Otro ejemplo podría ser el promedio de calificaciones, que se establece mediante un puntaje de aciertos, y el rendimiento académico en el colegio o en la universidad. O la nota de ingreso, por ejemplo, cuando se hacen los exámenes de ingreso, y el rendimiento académico futuro de los estudiantes. Pero hay variables que no se pueden medir con este tipo de técnicas. Por ejemplo, la inteligencia. Yo les había puesto aquí intencionalmente, pero interrogado, si existiría o podría existir una relación o una correlación, mejor, entre padres inteligentes e hijos inteligentes. Entonces no podría hacerse porque la inteligencia todavía en este momento no se puede medir en términos cuantitativos. Aparte de que hay múltiples inteligencias. Por ejemplo, inteligencia musical, inteligencia organizacional, inteligencia geográfica, inteligencia emocional. Pero en este otro ejemplo sí es posible porque el nivel socioeconómico se puede medir en términos de ingresos económicos y la reincidencia en el delito también en el número de veces que las personas repiten o cometen nuevamente delitos. El coeficiente que se calcula, que no es fácil de calcular, no lo vamos a hacer nosotros a mano, sino a través de la calculadora científica esa que ustedes tienen por ahí. Es el coeficiente R, coeficiente de correlación de Pearson, y que tiene una interpretación como sigue. Si el resultado es 0, significa que no hay correlación o de pronto hay relación no lineal. Si el resultado tiende a +1, entonces se habla de una correlación positiva perfecta. Realmente obtener +1 en variables biológicas o variables médicas, biomédicas, no es posible, no se consigue eso. Y si tiende a -1, sería una correlación negativa perfecta, que tampoco es fácil de conseguir con las variables biológicas. Las relaciones pueden ser lineales, y en este caso se habla de la línea recta, y la ecuación de la línea recta, como veremos un poquitico más adelante con la técnica de regresión, es la base fundamental de estas dos, de la correlación y la regresión. Pero puede haber algún tipo de relación no necesariamente recta, sino curvilínea.
La correlación se trata entonces de conocer si dos variables están asociadas y medir hasta qué punto los cambios en una variable pueden explicarse por los cambios que ocurren en la otra. Veremos enseguida que cuando uno eleva al cuadrado el r, entonces obtiene otro coeficiente que se llama coeficiente de determinación. Y ese coeficiente de determinación nos explica proporcionalmente cuánto del cambio en una variable se puede explicar por el cambio en la otra. Cuando hay correlación entre dos variables, los valores varían conjuntamente. Por ejemplo, si aumentan las pulsaciones cardíacas, entonces aumentan las respiraciones. Si aumenta la estatura, entonces aumenta el peso. Esto es particularmente cierto, por ejemplo, en los programas de crecimiento y desarrollo con los niños. Tiene un límite, que es el límite hasta cuando uno deja de crecer. Lo mismo, las variables edad y peso. Ustedes, los que tienen hijos o sobrinos o han tenido oportunidad de ver programas de crecimiento y desarrollo, habrán visto las cuadrículas del camino de la salud, que no es otra cosa que poner en una gráfica el peso, la estatura y la edad de los niños o las niñas, y entonces darse cuenta de si están dentro de ciertos límites considerados normales o si están por encima, o al revés, si están por debajo, y en función de eso plantear algún tipo de intervención, alguna sugerencia, alguna recomendación. El gráfico que se utiliza es el gráfico de dispersión o de puntos. Y entonces aquí están las principales formas que uno obtiene. En el primer caso, una relación lineal positiva casi perfecta. En el segundo, una relación lineal negativa casi perfecta. Noten en el primer caso que cuando la variable X aumenta, la variable Y también aumenta. Eso significa correlación positiva. En este segundo caso, cuando la variable X aumenta, la variable Y disminuye. Eso significa correlación lineal negativa. Y puede haber relaciones curvilíneas en donde no es posible ver perfectamente la línea recta, pero sí la tendencia. Una tendencia positiva igual cuando aumentan las dos variables al tiempo, o una relación curvilínea negativa cuando al aumentar el valor de una variable disminuye el otro. Veremos algunos ejemplos prácticos de la vida cotidiana en la que ustedes están metidos y a lo que se van a enfrentar. Hay algunas relaciones curvilíneas que pueden ser paradójicas, como cuando la distribución de los datos obtiene esta forma de U. O definitivamente, cuando no existe relación, como ustedes ven aquí, no hay una tendencia clara como tal, sino que todos los datos están repartidos de manera completamente independiente. Entonces, resumiendo, valores positivos indican que las dos variables aumentan o disminuyen al mismo tiempo, y valores negativos significan que cuando una variable aumenta, la otra disminuye, o viceversa. Y aquí el coeficiente de determinación que les mencionaba. Si se eleva al cuadrado, el R, entonces significa la proporción de cambio que se explica en una variable por el cambio en la otra. Y eso de alguna manera le da una idea de el valor de la asociación o de la relación entre las dos variables. Sin embargo, vale la pena de una vez aclarar que el hecho de que las variables estén asociadas no necesariamente o no siempre significa que haya una relación causal. Para que haya una relación causal, se necesitan cumplir algunos criterios adicionales que ya veremos cuando veamos teoría de la causalidad. Aquí unas escalas de interpretación del valor de R.
esta primera, de acuerdo con el señor Colton, nos dice que el valor de R de 0 a 0,24 implica que no existe correlación entre las variables. De 0,25 a 0,49, una correlación baja a moderada. De 0,5 a 0,74, moderada a buena. Y de 0,75 o mayor implica una muy buena a excelente correlación. Y esos valores se pueden aplicar tanto para correlaciones positivas como correlaciones negativas. Pero no es la única forma de interpretar. Sin embargo, en el fondo, la tendencia es similar. Veamos en este gráfico algo probablemente más diciente. Entonces, si el resultado de R tiende a +1, hablamos de una correlación positiva. Si tiende a -1, hablamos de una correlación negativa. Y 0 cuando no hay ninguna correlación. Entonces, para los autores de este gráfico, hay correlación débil cuando hacia arriba o hacia abajo el valor es hasta 0,5, positivo o negativo. Moderada con el 0,5 e intensa de 0,5 a 1. Y se aclara acá en los extremos las correlaciones perfectas, negativa o positiva, que se pueden dar en el mundo de las matemáticas, pero que, como les decía, no siempre se dan en el mundo de la biología o la biología humana. Aquí hay otras escalas. Bueno, la primera ya la habíamos visto desde el comienzo. Pero fíjense ustedes que en esencia tienen la misma argumentación. Correlación negativa perfecta -1, correlación positiva perfecta +1. En este caso, la escala 3, perfecta, R1, excelente, de 0,9 a -1, a menor que 1, perdón. Buena, de 0,80 a menor de 0,90, regular de 0,5 a menor de 0,80 y mala por debajo de 0,50. Y otras escalas adicionales que ustedes mirarán muy parecidas a las que hemos visto. En la escala 5, además de relación o de correlación, se utiliza la palabra asociación. Es decir, qué tanto están asociadas las variables, qué tanto cambian conjuntamente las variables. Y aquí un ejemplo de la correlación entre las variables potencia del motor de un carro y el consumo de gasolina. Entonces, todos los punticos rojos son los valores que eventualmente dieron cada uno de los carros probados, y esa línea en azul morado, pues, intenta como resumir la tendencia. Una tendencia bastante diagonal que nos indica de una vez, adelantándonos a la técnica de regresión, que es posible, conociendo el valor de una variable, por ejemplo, sabiendo que un motor tiene 100 caballos de fuerza, yo puedo levantar la perpendicular acá y en el momento en que se cruza con la línea media, que es la moradita esta, yo puedo irme a la izquierda para ver cuál es el consumo de combustible, por ejemplo, en este caso. Y de una vez nos damos cuenta que a mayor potencia del motor, mayor consumo de combustible. De tal manera que un gráfico como este nos puede ayudar a tomar decisiones, en este caso, por ejemplo, con qué tipo de vehículo comprar. Un vehículo de motor pequeño o un vehículo de motor más potente. Recordando que el costo de los vehículos no es solamente el costo de comprarlo, de sacarlo de la vitrina, sino de mantenerlo, el mantenimiento. Si ustedes ven una tabla como esta, y va a quedar ya de una como tarea, ustedes van a esta tabla a hacerle
el gráfico de dispersión y a calcularle el R y el R cuadrado, es decir, el coeficiente de determinación. Sin embargo, así por encimita, al mirar uno la tabla, uno podría darse cuenta de cuál va a ser el signo del R. ¿Será positivo o será negativo? ¿Qué dicen ustedes? Positivo. Positivo, profe. Claramente positivo. Muy bien. Entonces tomen nota de la tabla para la tarea. Van a ser como 3 o 4 tareitas. Cuando ya uno logró establecer si hay una relación, correlación o asociación entre dos variables, entonces pasa a la siguiente técnica, que es la técnica de regresión, y que, como me había adelantado hace un momentico, lo que significa en términos más castizos es la predicción. Es decir, en la medida en que yo conozca el valor de una variable, es posible que yo conozca el valor de la otra. Pero no se les olvide, en primer lugar, las variables deben estar correlacionadas. Y aquí la ecuación matemática de la línea recta, esa que nos enseñaron a nosotros por allá a comienzos del bachillerato, que y es igual a más b por x, siendo y la variable dependiente, es decir, la variable desenlace o la variable de resultado, y x la variable independiente. A y B son factores derivados de la ecuación matemática, que ya los vamos a ver para recordar en un gráfico lo que significan, aunque sabemos que, por ejemplo, A no es de mucho interés en el caso de medicina o biología, porque nosotros casi nunca vamos a hacer los cálculos cuando la tendencia de A sea 0. Miren aquí la gráfica, aquí la ecuación, y, que es la variable dependiente, x, que es la variable independiente, a, que es aquí el sitio donde se cruza, y eventualmente podría ser aquí 0, pero como les decía, el 0 no es interesante desde el punto de vista de medicina o de salud pública. Y B es la inclinación, la diagonal, ¿no? ¿Qué tanto se inclina la línea? En este caso, pues es evidente que el R es positivo porque ambas variables varían conjuntamente y en el mismo sentido. Esto es lo que más o menos les había dicho. Me devuelvo un poquitico acá porque olvidé decirles que a nosotros nos enseñaron y igual a más b por x, pero por alguna razón en las calculadoras científicas que le dan a uno, cambian ligeramente los factores y entonces, bueno, y x siguen siendo los mismos, pero m reemplaza a b y n reemplaza a a. Pero el cálculo y todo es exactamente igual. Entonces, las técnicas de regresión son formas de predecir los valores de una variable cuando se conocen los valores de otra que está correlacionada con ella. Se trata de cuantificar la relación con el fin de predecir los valores de una cuando se conocen los valores de la otra. Y aquí el cálculo que se realiza es el coeficiente de regresión B. En algunas calculadoras esta B aparece como mayúscula. Y aquí la advertencia que ya las había hecho hace un rato, que asociación no necesariamente o no siempre es sinónimo de causa. Para que haya causa se deben cumplir algunos requisitos que estudiaremos próximamente. Bueno, metámonos a ejemplos ya de medicina. Lean esta gráfica y cuéntenme qué se les ocurre en términos de lo que estamos conversando.
Creo que la relación que hay entre el tiempo preoperatorio y la fuerza muscular es negativa, ya que entre más tiempo pase de preoperatorio, menos fuerza muscular va a tener el paciente. Muy bien. Y vean ustedes el R que aparece allí negativo. Entonces, ¿qué recomendación le tendría que hacer uno al cirujano en relación con esto? Vamos a suponer que el tema es que hubo un daño de algún músculo de la anatomía humana y hay que repararlo. ¿Qué le recomendaríamos entonces al cirujano? Que lo opere rápido, obviamente, porque en la medida en que se demore en operarlo, que deje pasar el tiempo, la recuperación de la fuerza muscular va a ser menor. Y aquí, ¿qué nos dice esta gráfica? Profe, que entre más aumenta la longitud del injerto va disminuyendo la fuerza muscular. Entonces, ¿qué le recomendaría usted al cirujano? Que la longitud del injerto sea más corta. Ok, entonces, que cuando vaya a operar y saque los injertos, por favor, los injertos sean más cortos. Muy bien. Y acá, Que entre mayor sea el número de injertos, más aumenta la fuerza muscular. lógico, entonces esto está relacionado con la gráfica anterior que nos decían de la longitud de los injertos. Entonces debe haber más injertos, pero más cortos, con el fin de garantizar que haya una recuperación mayor de la fuerza muscular. Y acá, Que entre más tiempo pase entre los primeros signos de reinervación de bíceps, va disminuyendo la fuerza muscular. ¿y cuáles serían los primeros signos de reinervación? Ya sabemos entonces de qué músculo estamos hablando.
¿Cuáles serían los primeros signos de reinervación? ¿Aló? Bueno, los primeros signos de reinervación suelen ser de sensibilidad. Por ejemplo, dolorcito, ardorcito, parestesias, hormigueos, picazón en el sitio, sobre todo de cicatrización de la herida quirúrgica. Esos son los primeros signos. Más adelante aparecerán, por ejemplo, pequeñas fasciculaciones y mucho más adelante, ya no serían entonces primeros, sino últimos signos, serían, por ejemplo, las contracciones involuntarias, algunas y voluntarias del músculo del bíceps. Entonces, lo que hay que decirle al cirujano es, dígale a su interno o a su interna que esté pendiente de estarle preguntando al paciente qué siente en relación con la herida, con el músculo, etcétera, etcétera, porque si no siente nada, es decir, si los primeros signos tardan demasiado en aparecer, entonces es posible que se vea afectada la fuerza. Recuerden que en ese tipo de lesiones musculares es posible que haya lesiones de vasos sanguíneos, es posible que haya lesiones neurológicas y hasta óseas. Entonces suelen ser problemas complejos los que hay que resolver con las intervenciones. ¿Y aquí qué pasa? Entre Similar más, al que habíamos visto, ¿no? Al comienzo. Solo que aquí se toca claramente la condición que puede verse afectada también por un tiempo preoperatorio demasiado largo, que es la neurolisis, es decir, la destrucción del tejido nervioso. Ahora cambiemos de servicio del hospital, vámonos para la unidad de cuidado intensivo, la unidad de terapia intensiva. Y miren acá la variable X y aquí la variable Y. La variable X es la sumatoria de puntos del sistema Apache 2 y la variable Y es la probabilidad de muerte en la unidad de terapia intensiva. Averigüen qué es el Apache 2, en qué consiste y me cuentan. ¿Qué encontraron? profe, pues dice que calculan si la severidad de las enfermedades. Exactamente, entonces es un sistema que coge distintas variables como tensión arterial,
pulso, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera, le asignan un puntaje y noten ustedes qué es lo que pasa. En la medida en que aumenta el puntaje, mire lo que pasa con la probabilidad de morir en la unidad de terapia intensiva. Este es un R positivo y miren aquí el R elevado al cuadrado, es decir, el porcentaje o el coeficiente de determinación de 97%. O sea, hay que creerle al Apache de tal manera que si Dios no lo quiera, a uno le toca hospitalizar a un familiar o un pariente cercano en la unidad de cuidado intensivo y le pregunta al intensivista cuál es el score del Apache y el intensivista le dice a uno, por ejemplo, el score es 30, entonces uno se viene para acá y cruza y un score de 30 equivale a un 80% de probabilidad de muerte en la unidad de cuidado intensivo. Entonces fíjense cómo se aplican estas técnicas estadísticas a la medicina de manera prácticamente directa. Y el sentido inverso está acá. Aquí aparece entonces como variable Y o de desenlace de resultado la sobrevida en la terapia, en la unidad de terapia intensiva con la sumatoria de los puntos de Apache. Entonces, la forma de interpretación es muy similar y nuevamente el R cuadrado, el porcentaje o el coeficiente de determinación es de 90, casi 100%. Casi nunca hay ningún instrumento que le mida unos 100% las probabilidades, ya lo hemos dicho, estamos en una área de la ciencia en donde las cosas son probabilísticas y nunca de certeza. ¿Alguna pregunta? Bueno, tarea. Tomen nota de esta información. Fíjense, ahí está el índice de masa corporal y los niveles de colesterol en esa población de 10 individuos. Entonces ustedes van a hacer la gráfica, van a calcular el R cuadrado y el B. Utilizando la calculadora científica que ustedes saben, que conocen desde cuando vieron bioestadística. Y lo mismo van a hacer con esta información, un poco más del área de la salud pública, que tiene que ver con los metros de agua consumidos según el tamaño de la familia. Pero además de lo que van a hacer con las otras tablas, en este caso, ustedes van a estimar los metros cúbicos consumidos por una familia de 5 personas. Profe, ¿nos podría explicar cómo sacamos el B con la calculadora? Porque la verdad eso no lo vimos en bioestadística. Entonces, en las calculadoras científicas hay una parte, una tecla, digamos. Bueno, primero lo que tienen que es ponerla en el modo correcto, ¿no? En este caso, ¿cuál sería el modo correcto? El de la regresión lineal. ¿Listo?
Entonces ustedes van a modo y buscan reg, que es de regresión. En el caso de la calculadora que yo tengo aquí es 2, entonces uno oprime el 2 y enseguida aparece una nueva pantalla en donde aparece lin1 log2 x3. En este caso es regresión lineal, que es lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Entonces sería lin1. Cuando uno logra estar ya en el modo, la calculadora, entonces el siguiente paso es ingresar los datos a la calculadora. Y los datos a la calculadora se ingresan por pares, por parejas, como aquí. Aquí hay pares. Entonces, uno cómo mete los pares. Por ejemplo, 2 y la tecla que aparece con una coma enseguida y después 65. Ese es el primer par. Y lo guarda en la memoria. Generalmente aparece una tecla con M+, o en algunas calculadoras aparece una tecla como DT o data. Y oprime eso y ahí queda el primer par. Y después venimos al segundo par. 7, la tecla de la coma, 120, M+, o data. Después, 9, la tecla de la coma, 130, data, o M+, y así hasta que terminen, en este caso, los 10 pares. Y ya con eso, ustedes simplemente buscan entonces los resultados. Y en los resultados están las opciones del R y están las opciones del B. Recuerden que para el R, para el de determinación, simplemente el R lo elevan al cuadrado o lo multiplican por sí mismo. Es así nada más. Listo, profe, muchas gracias. Ok, entonces váyanse a leer, váyanse a estudiar y a resolver los ejercicios. Buenas noches. Profesor, Vale, para profe, mirar, gracias. como siempre, hasta las 5:59 del próximo miércoles. Correcto. Ok, profe, gracias. Y otra Bueno, consulta, diga. algunos compañeros me han preguntado con respecto a las notas, de que si usted puede pasar, por ejemplo, una lista donde estén las notas de los talleres que hemos enviado y eso. No, yo les paso la nota en la plataforma. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Esa otra tareita es demasiado grande y no tengo tiempo para eso. Porque recuerden que fueron muchos trabajos, ¿no? Sí. Y la mayoría de las veces fueron individuales. Pero no se preocupen por eso, que generalmente son buenas notas. Claro que por ahí me doy cuenta cuando hay algunas copiecillas, entonces, bueno, lo importante es que hagan las prácticas. Ah, bueno, profe. Buenas noches.